¿Alguna vez has tocado un árbol y sentido que nada sucedía? Pero, en realidad, en ese mismo instante, tres mecanismos invisibles comenzaron a alterar tu biología y los efectos continúan mucho después. La verdad es que nunca has tocado nada de manera simple. La física cuántica demuestra que nuestras manos repelen los electrones de cualquier objeto que toquemos. Lo que llamamos toque es solo una repulsión electromagnética. Sin embargo, al acercar tu mano a un árbol, algo atraviesa esa barrera invisible. Hoy te mostraré cómo la interacción con un árbol transforma tu cuerpo. Desde un cambio físico en tu sangre hasta una mejora en tu sistema inmunológico. Estos mecanismos van mucho más allá de lo que parece. Si alguna vez has sentido una conexión inexplicable con la naturaleza, comenta abajo con la frase "lo sentí". Y no olvides suscribirte para más contenido y seguir descubriendo los secretos de nuestro mundo. Cuando te acercas a un árbol, tus sentidos entran en contacto con algo mucho más profundo de lo que parece. En ese preciso momento, no solo hay una interacción física, sino que tu biología comienza a transformarse de una manera que escapa a la percepción común. Existen tres mecanismos invisibles que se activan cuando tocas un árbol, y cada uno de ellos tiene efectos reales y medibles en tu cuerpo. Estos procesos no son solo curiosidades científicas, sino transformaciones profundas que alteran tu química interna, fortalecen tu sistema inmunológico y reequilibran tu cuerpo de formas que no podrías imaginar. El primer mecanismo ocurre en el momento en que pones tus manos sobre el tronco de un árbol. En lugar de simplemente sentir la corteza, lo que realmente sucede es que se activa un flujo de energía proveniente directamente de la tierra. Los árboles están conectados al suelo a través de sus raíces, formando un sistema eléctrico gigante que se conecta con la carga negativa de la tierra, mantenida por las tormentas globales que ocurren a cada momento. Al acercarte a un árbol, lo que en realidad estás haciendo es convertirte en parte de un circuito eléctrico mucho mayor. La carga negativa viaja desde el suelo hasta el tronco del árbol y al tocarlo, esa energía se transfiere a tu cuerpo. Los electrones fluyen a través de tu piel, entrando en tu sistema y afectando tu biología. Este flujo de energía tiene un impacto tangible en la viscosidad de tu sangre. Los glóbulos rojos comienzan a repelerse con mayor fuerza, lo que reduce su aglomeración y mejora la circulación. Este cambio en la sangre ayuda a reducir la inflamación y mejora el funcionamiento del sistema cardiovascular. Es como si estuvieras recibiendo una transfusión de energía que purifica tu cuerpo, lo hace más eficiente y saludable. Este efecto no desaparece inmediatamente, persiste durante horas e incluso días, lo que demuestra que la naturaleza tiene la capacidad de influir en tu biología de una manera profunda y duradera. El segundo mecanismo ocurre cuando respiras el aire cercano al árbol. Los árboles no solo absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, sino que también emiten compuestos volátiles conocidos como fitónidos. Estas sustancias tienen la función de proteger al árbol de bacterias, hongos e insectos que intentan dañarlo. Sin embargo, lo que muchos no saben es que estos compuestos no solo benefician al árbol, sino que también tienen efectos poderosos sobre tu cuerpo. Cuando inhalas estos fitónidos, tu sistema inmunológico recibe un impulso. La actividad de las células asesinas naturales de tu cuerpo aumenta, lo que mejora tu capacidad para combatir tumores, infecciones y otros agentes patógenos. Este aumento en la actividad inmunológica dura mucho más tiempo del que podrías imaginar. Una caminata por el bosque, simplemente respirando el aire impregnado con fitónidos, puede fortalecer tus defensas por días. Los árboles no solo contribuyen al bienestar de su propio ecosistema,
sino que al entrar en contacto con ellos, compartes una protección biológica que ha evolucionado durante millones de años. De este modo, los árboles actúan como un sistema de defensa natural, no solo para ellos mismos, sino para todos los seres que interactúan con ellos. El tercer mecanismo es algo más sutil, pero igualmente impactante. Tiene que ver con la sensación térmica que experimentas al tocar un árbol. Al contrario de lo que ocurre con muchos otros materiales, como el metal, que extraen rápidamente el calor de tu cuerpo, los árboles tienen una capacidad única. La corteza de un árbol no absorbe el calor de tus manos, más bien lo conserva, lo que genera una sensación de comodidad térmica. Este fenómeno no es un acto activo del árbol, sino una propiedad física de la madera, que tiene una conductividad térmica extremadamente baja. Cuando tocas el tronco de un árbol, tu piel mantiene su temperatura sin que se vea afectada por la fría corteza. Esto engaña a tu cerebro, que interpreta la ausencia de pérdida de calor como una sensación de seguridad y calma. Es como si el árbol no solo estuviera allí como un objeto natural, sino que estuviera ofreciéndote algo de manera sutil, dándote una sensación de acogida y tranquilidad. La falta de pérdida térmica crea una sensación inmediata de bienestar, algo que el cerebro interpreta como un refugio seguro. Es una ilusión térmica que calma tu sistema nervioso y genera una sensación de confort que puede perdurar durante mucho tiempo. Estos tres mecanismos, aunque invisibles a simple vista, están ocurriendo constantemente cuando interactuamos con los árboles. La transferencia de energía eléctrica, la mejora de nuestro sistema inmunológico a través de los fitónidos y la sensación de calma térmica son solo el comienzo de lo que los árboles pueden ofrecer. Lo increíble es que estos efectos no solo ocurren en el momento en que estás en contacto con el árbol, tienen un impacto duradero en tu biología y bienestar. Al tocar un árbol, no solo estás tocando una superficie estática, sino que estás interactuando con un sistema vivo y dinámico que tiene el poder de transformar tu cuerpo y mente de maneras que van más allá de la simple experiencia sensorial. La ciencia detrás de estas interacciones es compleja, pero la belleza de todo esto radica en que, aunque no podamos ver estos cambios a simple vista, podemos sentirlos profundamente en nuestro interior. Esta conexión con los árboles es mucho más que un acto simbólico de paz. Es un proceso biológico y físico real que nos beneficia a nivel celular. Los árboles son, de alguna manera, aliados en nuestra salud y bienestar, y al acercarnos a ellos, comenzamos un proceso de transformación que está completamente arraigado en las leyes de la naturaleza. A medida que continúas explorando los mecanismos invisibles que operan entre tú y el árbol, te darás cuenta de que hay aún más capas de conexión que te unen a estos seres antiguos. Los árboles no son solo elementos pasivos de la naturaleza, sino que forman parte de un sistema más grande y complejo que conecta toda la vida del planeta. Al comprender estos mecanismos, comenzamos a darnos cuenta de que nuestra relación con la naturaleza no es algo separado de nosotros, sino una parte esencial de nuestra existencia. Los árboles, a través de sus moléculas, su energía y su química, nos están transformando de maneras que van mucho más allá de lo que podríamos haber imaginado. En la parte anterior, descubrimos cómo la conexión física con los árboles a través de sus mecanismos invisibles transforma nuestra biología, pero lo que sucede en nuestro interior es solo la punta del iceberg. La verdadera magia, o más bien, la verdadera ciencia detrás de nuestra relación con los árboles va mucho más allá de los efectos inmediatos sobre nuestro cuerpo. Los árboles son parte de un sistema mucho más grande, uno que conecta toda la vida en el planeta y que parece desafiar nuestra comprensión de la individualidad, el tiempo y la muerte. Lo primero que debemos comprender es que los árboles no son entidades aisladas. En su mayoría, los vemos como seres individuales,
pero en realidad forman parte de una red de inteligencia y comunicación que va mucho más allá de lo que podemos percibir a simple vista. Durante siglos se pensó que los árboles competían entre sí por los recursos naturales como el agua y la luz. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que la realidad es mucho más compleja y colaborativa de lo que pensábamos. Los árboles no luchan entre sí, sino que trabajan juntos en un sistema de colaboración y apoyo mutuo que ha sido denominado la web de la madera o el Wood Wide Web. En la década de 1990, la ecóloga Suzanne Simard realizó un descubrimiento revolucionario. Utilizando isótopos radiactivos, demostró que los árboles están conectados entre sí a través de filamentos de hongos miceliales que se extienden a través del suelo. Estos hongos, que viven en las raíces de los árboles, forman una vasta red subterránea que permite que los árboles compartan recursos como el agua, el carbono y los nutrientes. Esta red, que se extiende por kilómetros de bosque, funciona como un sistema de transporte de información y sustancias entre los árboles, conectando a todos los miembros de un ecosistema forestal. Los árboles más grandes, conocidos como árboles madre, son los que controlan y distribuyen los recursos a los demás miembros de la red, especialmente a los más jóvenes. Estos árboles madre, por ejemplo, pueden enviar más carbono a sus descendientes cercanos para garantizar que su linaje sobreviva. Lo más sorprendente de este hallazgo es que, lejos de ser entidades solitarias, los árboles son parte de un sistema interconectado que opera como una red colectiva de inteligencia. Los árboles madre no solo distribuyen recursos, sino que también se comunican entre sí a través de esta red micelial para coordinar sus respuestas ante amenazas. Si un árbol está siendo atacado por insectos, por ejemplo, emite señales químicas a través de esta red que alertan a los demás árboles cercanos. Los árboles, al recibir la señal, se preparan para defenderse de la misma manera, aumentando la producción de sustancias químicas que los hacen menos atractivos para los insectos. Este sistema es un ejemplo perfecto de cómo los árboles trabajan en conjunto, no solo para sobrevivir, sino para mantener un equilibrio en todo el ecosistema. La muerte de un árbol no significa el fin de su contribución al sistema. De hecho, cuando un árbol muere, libera sus recursos a través de la red micelial, nutriendo a los árboles cercanos y asegurando que su legado perdure a través de nuevas generaciones. Al comprender esta interconexión, se hace evidente que los árboles no solo están vivos en un sentido biológico, sino que también participan en una red de comunicación y apoyo que está más allá de lo que solemos entender como naturaleza. Los árboles, a través de su red subterránea, mantienen un equilibrio que permite la vida en el bosque y en la tierra en general. Este equilibrio no solo es biológico, sino también una manifestación de una inteligencia más profunda, algo que podría considerarse una red planetaria de sabiduría y conciencia. Pero, ¿cómo se conecta todo esto con nosotros? La respuesta está en cómo interactuamos con este sistema. Cuando tocamos un árbol, no solo estamos entrando en contacto con un ser vivo, sino con una red de conocimiento ancestral y sabiduría que ha existido mucho antes de la humanidad. Los árboles, al formar parte de esta red, están conectados a una inteligencia mucho mayor que la que podemos comprender. Esta inteligencia se manifiesta en la manera en que los árboles se comunican entre sí, cómo mantienen un equilibrio ecológico y cómo, incluso en su muerte, siguen nutriendo el ecosistema en el que viven. Al tocar un árbol, de alguna manera te conviertes en parte de este sistema. No solo absorbes su energía, como hemos visto anteriormente, sino que también entras en contacto con una inteligencia biológica y planetaria que se ha perfeccionado durante millones de años.
La sabiduría de los árboles no se limita a su capacidad para resistir enfermedades o adaptarse a las condiciones cambiantes del medio ambiente. Los árboles son testigos de la historia del planeta. Han existido durante miles de años, sobreviviendo a las fluctuaciones del clima, las épocas de cambio y las distintas eras geológicas. Son los guardianes del tiempo, y su capacidad para mantenerse firmes y resilientes a lo largo de la historia de la Tierra es una lección para nosotros. En muchos sentidos, los árboles tienen una perspectiva sobre la vida que nosotros, como seres humanos, hemos olvidado. Una perspectiva que valora la paciencia, la persistencia y la adaptación. Los árboles no viven para sí mismos, sino para el ecosistema en el que existen. Su longevidad no es solo una cuestión de biología, sino de cooperación con el mundo que los rodea. A lo largo de la historia, los seres humanos han tratado de comprender la naturaleza y sus secretos, pero hemos hecho el error de ver a los árboles y a la naturaleza en general como algo separado de nosotros. Nos hemos distanciado de los procesos naturales, olvidando que formamos parte de este mismo sistema. Sin embargo, al tocar un árbol y entrar en contacto con su red, podemos recordar nuestra conexión con el mundo natural. Este acto simbólico de tocar un árbol se convierte en un recordatorio de que no estamos separados de la tierra, sino que somos una parte fundamental de ella. Es un recordatorio de que estamos integrados en un sistema de vida mucho más grande que nosotros mismos. Los árboles, con su red de inteligencia y su capacidad para vivir más allá de lo que nosotros entendemos como mortalidad, también nos ofrecen una lección profunda sobre el tiempo. En sus células no existe el envejecimiento como lo conocemos. Los árboles, especialmente aquellos como los pinos de los desiertos de California, han vivido durante miles de años, resistiendo las fuerzas de la naturaleza y desafiando el concepto mismo de envejecimiento. A través de sus raíces y su crecimiento continuo, los árboles nos muestran que el tiempo es un ciclo, un proceso continuo de renovación. Lo que parece ser la muerte de un árbol es solo una fase de su existencia, una fase que da paso a nuevas formas de vida. Esto es algo que debemos aprender a comprender en nuestras propias vidas. Al observar a los árboles, aprendemos a ver la vida como un proceso continuo, un ciclo que se renueva constantemente, en el que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. Este entendimiento de la vida y la muerte nos lleva a cuestionar nuestra propia visión sobre el envejecimiento y la mortalidad. Si los árboles pueden vivir durante miles de años, si su biología no está limitada por los mismos procesos que afectan a los seres humanos, ¿qué significa realmente envejecer? La verdadera lección de los árboles no es solo su capacidad para resistir el paso del tiempo, sino su capacidad para transformarse y adaptarse a los cambios que la vida les impone. Los árboles no temen a la muerte, porque entienden que la vida es un ciclo, no una línea recta. Este entendimiento de la vida, la muerte y el tiempo es una sabiduría que los seres humanos hemos perdido, pero que los árboles continúan enseñándonos. La verdadera conexión con los árboles, entonces, no es solo física, sino filosófica y espiritual. Al tocar un árbol, no solo estás interactuando con un ser vivo, sino con un ser que ha existido durante siglos, que ha absorbido la sabiduría de la tierra y el sol, que ha sido testigo de la historia y que de alguna manera te ofrece un recordatorio de tu propia naturaleza. Los árboles no son solo una parte de la naturaleza, son la memoria viva de nuestro planeta y una conexión directa con su sabiduría ancestral. Al aprender a conectarnos con ellos de manera consciente,
podemos comenzar a comprender nuestra propia relación con el tiempo, con la vida y con el ecosistema en el que existimos. En la parte anterior, exploramos cómo los árboles están conectados a una red de inteligencia planetaria, en la que forman parte de un sistema colectivo de comunicación y colaboración. Pero ahora llegamos a un punto crucial: el verdadero secreto que los árboles guardan, algo que está intrínsecamente relacionado con nuestra propia percepción de la vida, la muerte y el tiempo. A través de su biología y su interacción con el medio ambiente, los árboles nos enseñan lecciones profundas sobre la impermanencia y la continuidad de la existencia. Para entender completamente lo que significa este secreto, primero debemos mirar más de cerca cómo los árboles manejan el concepto del tiempo. Para los seres humanos, el tiempo está marcado por el envejecimiento y la mortalidad. A medida que vivimos, nuestras células envejecen, nuestros cuerpos se desgastan y finalmente llegamos al final de nuestro ciclo de vida. Sin embargo, los árboles no viven de la misma manera. A pesar de estar sujetos a las leyes físicas que gobiernan el universo, los árboles no envejecen en el sentido en que lo hacemos los humanos. En lugar de una progresiva degradación biológica, los árboles siguen un proceso completamente diferente. Los árboles más antiguos, como el pino de los desiertos de California, conocido como el pino de los conos de brea, han vivido durante miles de años. Estos árboles han estado presentes mucho antes de la llegada de las civilizaciones humanas. El pino más viejo de este tipo ha alcanzado una edad de 4.800 años, sobreviviendo a imperios, guerras y eras. A pesar de todo este tiempo, sus células no muestran signos de envejecimiento en el mismo sentido que nuestras propias células. A diferencia de los seres humanos, los árboles tienen células meristemáticas localizadas en los extremos de sus raíces y ramas, que son capaces de replicarse indefinidamente sin perder su capacidad de regeneración. Estas células se dividen de manera continua, lo que permite que el árbol crezca sin sufrir el desgaste que caracteriza el envejecimiento en los humanos. Este mecanismo biológico es la clave para entender cómo los árboles logran desafiar el paso del tiempo. Mientras que nuestras células sufren una reducción progresiva en su capacidad de dividirse con cada ciclo celular, los árboles no enfrentan este límite. Sus células no se degradan, simplemente se replican para mantener el crecimiento y la vitalidad del árbol. Este fenómeno es lo que les permite alcanzar edades que son inimaginables para nosotros. Para los árboles, el envejecimiento no existe en la misma forma que lo conocemos. En lugar de un deterioro gradual, su biología está diseñada para perpetuar su crecimiento y existencia sin fin. A través de la replicación constante de sus células, los árboles pueden vivir durante miles de años, adaptándose al medio ambiente y sobreviviendo a las fuerzas externas. Pero, a pesar de su biología aparentemente inmortal, los árboles no son invulnerables. Aunque su capacidad para replicar células les permite resistir el paso del tiempo, hay fuerzas externas que pueden poner fin a su existencia. El tamaño de los árboles es un factor crucial en su vida y su eventual caída. A medida que los árboles crecen, su masa aumenta exponencialmente, mientras que la resistencia estructural solo crece con el cuadrado de su altura. Esto significa que, conforme un árbol se hace más grande, su resistencia a la gravedad y las fuerzas externas se vuelve más débil en relación con su tamaño. Aunque los árboles son increíblemente fuertes y resistentes, la física de su tamaño inevitablemente los lleva a un punto en el que ya no pueden sostenerse. El mayor desafío para los árboles gigantes es la capacidad de extraer agua desde las raíces hasta las hojas, especialmente en los árboles más altos. Los árboles más grandes, como las secuoyas, que pueden superar los 100 metros de altura, se enfrentan a un problema crítico.
para mantener su altura, deben generar una tensión negativa extremadamente fuerte dentro de sus tubos de xilema, que es el sistema de transporte de agua de la planta. Este proceso de chupar agua hacia arriba es como intentar succionar agua a través de una pajilla de 100 metros de largo. Si el árbol crece demasiado, el sistema de transporte de agua se ve amenazado por lo que se conoce como el límite de cavitación. En este punto, el agua no puede viajar más alto debido a la presión y las burbujas de aire se forman dentro de las células del árbol, lo que colapsa su sistema de transporte. Este es uno de los factores que limita la altura de los árboles y finalmente conduce a su muerte. Además de los problemas relacionados con el transporte de agua, los árboles también son vulnerables a otras fuerzas físicas. El viento, por ejemplo, ejerce una presión enorme sobre los árboles más grandes. A medida que los árboles crecen, su peso y tamaño los hacen más susceptibles al daño causado por fuertes ráfagas de viento. Las tormentas pueden romper ramas o incluso derribar árboles enteros. La exposición a estos factores externos es parte del ciclo de vida de los árboles, pero es una de las razones por las que no pueden seguir creciendo indefinidamente. La muerte de un árbol no es un proceso biológico, sino una consecuencia de las leyes físicas que gobiernan su estructura. A pesar de estas limitaciones físicas, los árboles no mueren en el sentido tradicional de la palabra. La muerte de un árbol es simplemente una transición de la vida. Cuando un árbol muere, su cuerpo no desaparece. En lugar de descomponerse rápidamente como lo haría un animal, el árbol se desintegra lentamente, liberando sus nutrientes y carbono en el suelo, donde se convierten en parte de la red biológica que lo rodea. Los árboles no solo contribuyen a su ecosistema durante su vida, sino que su muerte también sigue beneficiando a las generaciones futuras. De hecho, los árboles más grandes, al morir, proporcionan una cantidad significativa de recursos a los árboles más jóvenes, asegurando que el ciclo de la vida continúe. Es interesante notar que la muerte de un árbol no es un final, sino un renacimiento para otros seres vivos. El ciclo de vida de los árboles está íntimamente ligado al equilibrio ecológico del bosque. Cuando un árbol muere, su muerte alimenta a otras plantas, hongos y animales que dependen de sus nutrientes. Los árboles también proporcionan un refugio para diversas especies de vida silvestre. En este sentido, los árboles no mueren, sino que se transforman y se reintegran al ciclo de la vida, contribuyendo a la perpetuidad de los ecosistemas que forman parte. Este ciclo de vida y muerte en los árboles es una lección profunda para nosotros. Mientras que en los seres humanos la muerte se percibe como el final de un proceso, en los árboles es solo una parte del ciclo continuo de renovación y adaptación. La muerte no es un final en el sentido más rígido de la palabra, más bien es una transición hacia una nueva forma de existencia. A través de su biología, los árboles nos enseñan que el tiempo no es una línea recta que lleva inevitablemente a un final, sino un ciclo de renovación constante. La muerte de un árbol no es su desaparición, sino su contribución al mundo que lo rodea, una muestra de que la vida continúa más allá de la existencia individual. Por lo tanto, los árboles no solo desafían las leyes del envejecimiento y el tiempo, sino que también desafían nuestra concepción de la muerte. Ellos nos muestran que, aunque sus cuerpos están sujetos a las fuerzas de la física, sus células siguen siendo capaces de dividirse y regenerarse, incluso después de haber sido derrotados por esas mismas leyes. En el ciclo de la vida de los árboles, la muerte es simplemente una fase de transformación, un paso hacia una nueva forma de vida.
Al mirar todo lo que hemos aprendido sobre los árboles, es imposible no sentir una profunda admiración por estos seres aparentemente sencillos, pero profundamente complejos. A través de su existencia, los árboles nos enseñan lecciones valiosas no solo sobre biología, sino también sobre la vida misma. Nos muestran cómo la vida y la muerte no son antagónicas, sino partes de un ciclo que se renueva constantemente. Los árboles no solo desafían el paso del tiempo, sino que también desafían nuestra comprensión de la mortalidad. Nos enseñan a vivir de una manera que nosotros, los humanos, a menudo olvidamos, con paciencia, con cooperación y con una visión más allá de nuestra propia existencia. El árbol es un ser eterno, no solo porque pueda vivir miles de años, sino porque su existencia es una manifestación de la interconexión de todo lo que existe en el planeta. Los árboles están profundamente conectados no solo entre ellos, sino también con la tierra, el aire y el sol. Cada árbol es una parte integral de un sistema mayor, una red que conecta todas las formas de vida. Esta red, aunque invisible a nuestros ojos, es más real de lo que podemos imaginar. Cuando tocamos un árbol, no solo estamos interactuando con un ser vivo, sino con una inteligencia colectiva que ha estado evolucionando durante miles de años. El misterio de la vida y la muerte de los árboles nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. En un mundo donde la prisa y el estrés parecen ser parte de nuestro ADN, los árboles nos muestran cómo vivir con calma, con resiliencia y con propósito. Los árboles no buscan la perfección, ni luchan contra el paso del tiempo. Ellos se adaptan, se renuevan, y cuando llega el momento, permiten que su muerte sea una contribución al bienestar de todo el ecosistema. Este es el verdadero legado de los árboles, un ciclo continuo de vida, muerte y renacimiento que mantiene el equilibrio de la tierra. Cada vez que tocamos un árbol, no solo estamos sintiendo su corteza o respirando su aire, estamos conectándonos con este sistema más grande que trasciende nuestra propia existencia. Estamos tocando algo eterno, algo que va más allá de los límites de nuestra vida individual. Al tocar un árbol, no solo absorbemos su energía y su fuerza, sino que de alguna manera nos alineamos con el flujo de la vida en su forma más pura. Los árboles son los guardianes del planeta, los testigos del tiempo y los arquitectos de la vida. Han estado aquí mucho antes de que nosotros llegáramos y estarán aquí mucho después de que nos hayamos ido. Al comprender su papel en la naturaleza, comenzamos a darnos cuenta de que nuestra existencia no es aislada. Somos parte de un sistema mayor, uno que depende de la cooperación, la interconexión y el equilibrio. Los árboles, con su sabiduría ancestral, nos enseñan a vivir en armonía con el mundo que nos rodea, a respetar el ciclo de la vida y a entender que nuestra existencia, aunque breve, tiene un propósito dentro de este ciclo eterno. Es fascinante pensar en cómo cada árbol es un testimonio de la historia de la Tierra. A través de sus anillos, podemos leer las condiciones climáticas de siglos pasados, las épocas de sequía y las épocas de abundancia. Cada árbol es un libro vivo que nos habla del pasado, del presente y, en cierto modo, del futuro. Los árboles no solo nos dan sombra y oxígeno, nos dan perspectiva. Nos enseñan que la vida es efímera, pero que el impacto que dejamos en el mundo puede perdurar, tal como el árbol deja su huella en el ecosistema a través de su crecimiento, su presencia y su muerte. La conexión que sentimos al estar cerca de un árbol, al tocarlos o al caminar por el bosque, es una conexión profunda con la naturaleza, con la historia de la vida en la tierra y con algo mucho más grande que nosotros. Al comprender los mecanismos invisibles que operan entre los árboles y nosotros, podemos comenzar a ver el mundo de una manera diferente.
La naturaleza no es algo ajeno a nosotros, es parte de nuestra propia existencia. Al conectarnos con ella, al tocarnos con sus árboles, estamos recordando nuestra interdependencia, nuestra conexión con el planeta y el universo. Es posible que nunca entendamos completamente la magnitud de la sabiduría que los árboles guardan, pero lo que sí sabemos es que al estar cerca de ellos, al tocarlos, al respirar su aire y al absorber su energía, estamos mejorando nuestra salud física y mental. Los árboles no solo son seres vivos que nos rodean, son aliados en nuestro bienestar. Su existencia es un regalo para todos nosotros, y al tocarlos, nos recordamos a nosotros mismos que estamos aquí para ser parte de algo mucho más grande, algo que va más allá de nuestro tiempo en la tierra. Al final, el árbol no solo es una fuente de energía y vida, sino también un símbolo de la eternidad. Nos enseña que, a pesar de los desafíos, las adversidades y las fuerzas que intentan derribarnos, siempre podemos renovarnos. La muerte no es el fin, sino el comienzo de un nuevo ciclo. Los árboles nos muestran que el tiempo no es un enemigo, sino un aliado que nos permite evolucionar y contribuir al mundo de maneras que solo la naturaleza puede enseñarnos. Si has llegado hasta aquí y ahora ves el mundo de una manera diferente, si entiendes la conexión profunda que tenemos con los árboles y la naturaleza, entonces eres parte de algo mucho más grande. Al tocar un árbol, no solo estás conectando con la naturaleza, estás reconociendo tu lugar en el ciclo eterno de la vida. Y al comprender esto, todo cambia. La forma en que ves el mundo, la forma en que ves el tiempo, la forma en que ves la vida y la muerte, cambia para siempre. Si te ha impresionado este viaje de descubrimiento y te gustaría saber más sobre cómo podemos vivir en armonía con la naturaleza y aprovechar su sabiduría para mejorar nuestras vidas, suscríbete al canal. No olvides dejar tu comentario, porque queremos saber cómo ha cambiado tu visión del mundo. ¿Lo has sentido? ¿Te has conectado con los árboles de una manera nueva? Deja un comentario con la palabra conexión y comparte tu experiencia. Juntos podemos seguir explorando los secretos de la naturaleza y aprender a vivir de manera más plena y consciente.